Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Manteniendo a Cristo presente en un Sudán devastado por la guerra. De todas las zonas de conflicto en el mundo en este momento, en un Sudán devastado por la guerra es menos propenso que se escuche la súplica del Papa por la paz, ya que ambas partes no muestran signos de querer poner fin a las hostilidades y la presencia cristiana en el país es minúscula. ACN muestra la historia de un obispo que valientemente sigue guiando a su rebaño en la ciudad de El Obeid, fortaleciendo su esperanza en el Santísimo Sacramento. El obispo habló de este tema durante su visita a la sede internacional de ACN en Alemania. A su regreso a El Obeid, fue golpeado y gravemente herido por los soldados que asediaban la ciudad. Afortunadamente sobrevivió. La Catedral de Nuestra Señora Reina de África, en la ciudad sudanesa de El Obeid, se encuentra entre un cuartel, una comisaría de policía y un edificio perteneciente a las fuerzas de seguridad. Por ello, cuando estalló la guerra civil el 15 de abril de 2023 y las fuerzas de apoyo rápido comenzaron a bombardear la ciudad, la catedral se vio justo en el centro de la lucha. En una conversación con ACN, el obispo de El Obeid, Monseñor Yunan Tombe, recordó cómo al caer los primeros proyectiles, él entró en la catedral y rezó ante el Santísimo Sacramento. Al poco tiempo, recibió una visita inesperada. Recuerdo que era el primer sábado de Pascua. La catedral fue alcanzada por las balas y la metralla, y las ventanas estaban rotas, narra el prelado. Estaba rezando cuando de pronto llegó un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas sudanesas. Habían trepado por el muro buscando refugio. Permanecí sentado ante el Santísimo Sacramento y el cirio pascual. Noté que uno de ellos temblaba de miedo, así que lo llamé para que se acercara y después de un rato logró calmarse. Al ver que su compañero se había calmado, los otros miembros del ejército, todos musulmanes, fueron a sentarse también cerca del obispo, recuerda el prelado. Después de 3 horas la lucha fue apagándose y todos se fueron, pasando de nuevo por encima del muro, continúa Monseñor Tombe. Después de algunas horas se abrió la puerta y uno de ellos regresó y señalando el tabernáculo me dijo: «Obispo, esta vela es fuerte y poderosa, nos ha protegido». No entendió que la vela estaba allí por el Santísimo Sacramento. A partir de ese día, me aferré a la vela y al Santísimo Sacramento. He logrado tener un rato de adoración diaria, 4 veces al día. Divido mi tiempo entre la gente y Dios. Obtengo mi fuerza del Santísimo. Creo que esta es mi fuerza y mi alegría. Monseñor Tombe ha logrado transmitir esta devoción a muchas de las 300 familias católicas que permanecen en El Obeid, que sigue en manos de los militares sudaneses, pero está completamente asediada por las fuerzas de apoyo rápido. Cuando comenzó la guerra, muchos cristianos lograron escapar a regiones más pacíficas o a países vecinos. Los que permanecieron en la ciudad son en su mayoría ancianos, mujeres y niños, también personas que habían escapado de Jartum, la capital, y estaban de paso por El Obeid cuando se produjo el asedio, y todavía permanecen allí. La mayoría están en sus casas, pero un gran número de personas provenientes de Jartum se están quedando con otras familias, dice el prelado a ACN. Algunos duermen debajo de los árboles y muchos se están quedando en las escuelas. La situación es mala y hay bombardeos de vez en cuando. Hace 19 meses que en la rectoría no tenemos agua, electricidad ni comunicación interna, y la comunicación telefónica solo es esporádica. Los que se quedan están débiles de hambre, pero sienten fuerza al saber que Dios está presente. Durante esta difícil situación, la fe es más fuerte y se administran más sacramentos. Más gente acude a la iglesia, por lo tanto, hay más necesidad de los sacerdotes y del obispo. Los cristianos son solo una minoría muy pequeña en Sudán, y lo mismo se aplica a El Obeid, la segunda ciudad más importante del país.
A pesar de ello, la Iglesia Católica local tiene en funcionamiento 6 guarderías, 6 escuelas primarias y una escuela secundaria en El Obeid. Y estas son las únicas instituciones educativas que permanecen abiertas, según Monseñor Tombe. Nos visitó el gobernador en agosto y nos agradeció mantener nuestras escuelas abiertas, porque todas las escuelas musulmanas cerraron después de que un proyectil matara a 35 niñas en una escuela de la ciudad, explica. Ya sea debido a las divisiones étnicas o por razones sociales y económicas, Sudán ha estado en guerra desde que se tiene memoria, aunque la guerra civil actual es probablemente la peor que el país ha experimentado en las últimas décadas. Monseñor Tombe, originario de las montañas Nuba, donde se encuentra la comunidad cristiana más grande del país, dice que se ha acostumbrado a esta realidad. Nací en 1964 y la guerra en la zona de las montañas Nuba comenzó en 1955, así que nací en una década de guerra y esa guerra continúa con otras hasta hoy, cuenta AACN. Nací en la guerra, me crié en la guerra y estudié en la guerra. Es parte de mí. Tal vez eso me ha ayudado a superar esto, a entender que es posible hacer más y que Dios está con nosotros. Aunque no hay perspectivas inmediatas de una tregua, Monseñor Yunan Tombe espera que las potencias occidentales puedan utilizar su influencia para lograr alguna forma de paz en su país. Si no pueden reunir a los dos líderes, al menos permitan que los trabajadores humanitarios internacionales abran corredores y traigan alimentos, ha dicho. Pero tengo la esperanza de que las potencias europeas puedan usar su influencia con los países vecinos y pedirles que utilicen sus posibles relaciones con figuras poderosas en Sudán para presionar por la paz, escuchar y salvar a su pueblo. Mientras tanto, a pesar de todas estas dificultades, la Iglesia Católica sigue manteniendo presente a Jesucristo en medio del sufrimiento y la brutalidad de la guerra. Hay más obreros que se preparan para servir a la viña. Actualmente tenemos más de 70 jóvenes en nuestras casas de formación y este año ordenaré a 6 nuevos sacerdotes jóvenes. Las vocaciones crecen, Dios está actuando, concluye el obispo. El sistema educativo católico de Malí corre peligro. El año 2025 será probablemente muy difícil para el sistema educativo de Malí, en África. Según los socios de proyectos de ACN en dicho país, después del curso escolar 2025-2026 ya no habrá más subvenciones estatales, lo que abocará a estas escuelas a un futuro incierto. La mayoría de los representantes del ámbito de la educación católica en Malí, un país que sufre una creciente influencia fundamentalista, destacan el importante papel que desempeñan las escuelas católicas en el desarrollo y el diálogo interreligioso, contribuyendo así a mantener la paz en Malí. Realmente necesitamos ayuda para salvar nuestras escuelas, explica un socio de proyectos maliense de ACN que prefiere permanecer en el anonimato. El Estado maliense había anunciado que el subsidio salarial del 80% para los maestros de las escuelas católicas sería eliminado al inicio del curso escolar 2024-2025. Tras negociaciones entre ambas partes, se acordó aplazar la medida hasta el comienzo del curso escolar 2025-2026. Este país paupérrimo y predominantemente musulmán viene registrando desde 2012 una afluencia de fundamentalistas y terroristas que, entre otros, pone en peligro la hasta ahora pacífica convivencia entre religiones. En cambio, lo que se ofrece en nuestras escuelas es una auténtica oportunidad para el diálogo cristiano-islámico, para la creación de amistades y para construir relaciones fraternas, robustas y sólidas entre los ciudadanos malienses, informa el socio de proyectos. Dicho diálogo cristiano-islámico es de crucial importancia para el país. Malí está sumido en una crisis sociopolítica y de seguridad desde 2012. La Iglesia Católica intenta contribuir al restablecimiento de la paz, la reconciliación y la convivencia a todos los niveles, también y sobre todo en el ámbito de la educación. De hecho, el 80% de los alumnos de nuestras escuelas son musulmanes, pues los cristianos solo representan el 3% de la población maliense.
Los musulmanes valoran mucho las escuelas católicas por la calidad de su enseñanza, que ofrece una educación integral del individuo, afirma el socio de proyectos. Otro socio de proyectos de ACN lo confirma. En nuestras escuelas y desde la enseñanza primaria se sensibiliza a los niños respecto a la promoción de la paz, el respeto y la aceptación de los demás, ha dicho. Debido a la contribución de las escuelas católicas a la educación de los ciudadanos malienses, desde 1972 existe un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el gobierno maliense. En dicho acuerdo se estipula que el Estado subvenciona los sueldos de los maestros, mientras que la Iglesia se hace cargo de la gestión, los edificios, las cotizaciones a la seguridad social y la dirección de las escuelas, entre otras cosas. Sin embargo, desde hace ya varios años, el Estado tiene dificultades para cumplir con sus obligaciones debido a la situación económica vinculada en parte a la crisis de seguridad y a numerosos otros retos. Por ello, la deuda ha ido creciendo de año en año y las diócesis han intentado compensarla con préstamos bancarios hasta que ya no ha sido posible, lamenta. Ante esta incertidumbre total, nuestra gran pregunta es ¿qué pasará después del presente curso escolar? Se preocupan ambos socios de proyectos de ACN. ¿Tendremos que despedir a los maestros? ¿Qué podemos hacer como alternativa para proseguir con nuestra misión educativa en este país? Rogamos al Señor que nos alumbre respecto a las decisiones que debemos tomar para continuar siguiendo su llamada en esta difícil tesitura. Ante tales retos, ambos socios de proyectos hacen un llamamiento a la oración para que se encuentre una solución de cara al futuro. La Iglesia maliense necesita apoyo en esta lucha por la educación de los jóvenes y por la construcción de un mundo pacífico. Por favor, oren por esta intención. En el año 2024, ACN apoyó, entre otros, la formación de agentes pastorales diocesanos y parroquiales en las escuelas católicas de Malí. Además, y para promover la paz y el diálogo interreligioso en el país, la Fundación Pontificia contribuye también a la construcción de un centro universitario para el Instituto de Formación Islámico Cristiano. Nuevas masacres en Nigeria empañaron las celebraciones navideñas. En diciembre de 2024, nuevas masacres en Nigeria, incluido una el día de Navidad, dejaron decenas de muertos, según informaron fuentes eclesiásticas locales a la Fundación Pontificia Internacional ACN. Decenas de cristianos fueron asesinados en ataques alrededor de la época navideña en Nigeria, especialmente en el estado de Benue. Las noticias sobre estos ataques han llegado tardíamente a conocimiento de ACN gracias a los informes recibidos de la iglesia local, evidenciando la falta de cobertura de los medios internacionales sobre este tipo de ataques en Nigeria. Según la diócesis de Boko, que abarca parte del estado de Benue, el ataque más letal tuvo lugar el día de Navidad en Anguase, dejando al menos 47 víctimas mortales, adultos y niños. El director ejecutivo de Cáritas en la diócesis de Boko, el padre Isaiah Ter, contó a ACN que, además de las pérdidas humanas, los atacantes quemaron las 8 iglesias católicas pertenecientes a la parroquia de Santa María, incluida la casa parroquial, clínicas, escuelas y otras casas. El párroco y el vicario escaparon y permanecieron en el monte durante todo un día antes de ser finalmente rescatados, informó la diócesis en un informe enviado a ACN. El estado de Benue está ubicado en el cinturón medio de Nigeria, una región que divide el sur, mayoritariamente cristiano, del norte, de mayoría musulmana. Esta zona ha sido escenario de numerosos conflictos en las últimas décadas, impulsados por diversos factores como la tensión interreligiosa y las disputas por la tierra entre los pastores fulani, generalmente musulmanes, y los agricultores sedentarios, muchos de los cuales son cristianos. Estos conflictos se han vuelto más letales para los católicos en los últimos años, debido a la tenencia de armas automáticas por parte de los pastores fulani. El papel de la religión en estos actos de violencia no está claro, aunque se teme que las disputas étnicas y territoriales tradicionales hayan sido utilizadas como armas por movimientos islamistas extremistas. La diócesis de Boko ha sufrido muchos ataques de este tipo en la última década, provocando la destrucción de más de 20 comunidades y 32 iglesias.
En incidentes entre enero y noviembre de 2024 fueron asesinadas alrededor de 100 personas y la situación ha provocado un aumento masivo del número de desplazados internos. Con el ataque perpetrado durante las Navidades, el número de víctimas mortales se ha elevado a casi 150. El ataque más reciente causó al menos 6.800 nuevos desplazados internos y suman un total de 14.600 en la región. La diócesis está ayudando a los afectados a sobrevivir y se ha puesto en contacto con ACN, que ya ha ofrecido ayuda de emergencia. Durante la época navideña también se registraron ataques en la diócesis de Makurdi, ubicada en el estado de Benue y en el estado del Plateau, ambos en el cinturón medio del país. La Iglesia Católica en Nigeria ha pedido repetidamente al gobierno que refuerce la seguridad y actúe con mayor firmeza para frenar los ataques terroristas y los conflictos entre las diversas comunidades. Sin embargo, la delincuencia sigue extendiéndose por todo el país. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.